volvemos al caso de la espira, que trabajamos en la clase anterior, casi sobre el final, donde teníamos que aplicar la fuerza magnética, pero ahora sobre una corriente, con la misma lógica que habíamos aplicado durante la clase la fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Porque pensábamos a la corriente como un conjunto de cargas en movimiento, entonces veíamos la fuerza sobre ellas. Cuando uno calcula la fuerza sobre esas cargas en movimiento, como esas cargas que constituyen la corriente están vinculadas a la estructura por fuerzas de acción, de atracción y repulsión con el resto del metal, en general lo que van a pensar es que esa fuerza actúa sobre todo el cable y no solamente sobre las cargas que circulan sobre él. O sea, esa fuerza va a generar un movimiento de la espira, en el caso de que pueda generarlo, o le va a generar algo a la espira. Esto también tenía esa misma lógica, porque cuando pensábamos en las fuerzas eléctricas de atracción o repulsión, decíamos del objeto cargado, en realidad se atraían o repelían las cargas eléctricas, pero como estaban en un soporte rígido, en el metal o en el material en donde estaban ubicadas, esa fuerza también se traducía al material. Cuando queremos pensar en una espira, entonces, como esta, tenemos que partir en pedazos donde nosotros podamos resolver este producto vectorial y luego integrar. Entonces, escribimos los diferenciales de L de cada uno de los lados de esta espira, eso en la otra clase anterior lo hicimos, pensando en que la corriente es la misma a través de toda la espira, y los diferenciales de L van cambiando, y uno los puede escribir en función de los ejes de coordenadas que haya elegido. Acá están el eje X en esta dirección, el Y para atrás, y el Z para arriba. Y son ejes que, de estrógenos, o sea, que aseguran que el producto vectorial lo podamos hacer con la mano derecha. O sea, que obedecen la regla de la mano derecha. Bueno, acá hay un montón de otras cosas, porque esta espira, en lugar de estar aplanada, o sea, ser perpendicular al campo o paralela al campo, que son los casos en los que las cuentas son más fáciles, forma un cierto ángulo phi entre lo que sería, en principio, el diferencial de área de la espira y el campo magnético. En un ratito, también lo hicimos la clase pasada, terminamos definiendo este vector mu, que va en la dirección del diferencial de área de la espira, que tiene también un valor que se llama momento dipolar magnético. Ahora vemos que bien la definición. Pero en cuestión acá, el campo magnético forma un ángulo phi con la perpendicular a la espira, o sea, con el diferencial de área. Si uno empieza a hacer las cuentas lado a lado, le pasa siempre esto, ¿no? Que si calcula uno de los lados, como el diferencial de él en el otro es opuesto porque la corriente está circulando, siempre, si calculo uno de los lados, el otro ya lo tiene, básicamente. Si hicieran la cuenta, en los lados que serían perpendiculares al eje Y, les da un valor de F' y menos F', que les da una fuerza paralela al plano de la espira, que lo único que puede hacer en este caso es expandirla. Acá pueden aplicar, si quieren, la regla de la mano derecha y recordar que tienen que poner los dedos de la mano derecha, todos menos el pulgar, en la dirección de la corriente y cerrarlos hacia el campo, y para donde les quede apuntando el pulgar, les va a dar la fuerza. Entonces, si quieren hacer este dibujito rápido, con la regla de la mano derecha, se van dando cuenta hacia dónde apuntan cada una de estas fuerzas. La cuestión es que o sea, F' y menos F' no nos van a importar porque la sumatoria de estas dos da 0, no hay traslación, y además por estar en el plano de la espira tampoco hay rotación. Pero las que no tienen la primada, que son los otros dos lados, los lados serían perpendiculares al eje X, esos tienen una fuerza que nuevamente si las suman les da 0, o sea que esta espira nuevamente no se traslada, y eso les va a pasar siempre con una espira, pero la dirección de la fuerza y el sentido los lleva a que se produzca un torque que tienda a rotar la espira. Entonces nos interesa en particular determinar a F y el de la menos F que actúa sobre el lado opuesto. Por eso está escrito solamente F y no todas las demás, porque son esas dos fuerzas, las fuerzas sobre esos dos lados son las que van a producir el torque de la espira. Entonces, si uno tiene que integrar I de L, vector B, y si hacen, si quieren la regla de la mano derecha, se van a dar cuenta, bueno, esto les queda el módulo, por el lado, acá el lado está escrito como A, por eso repetí la A,
Entonces les queda I, el módulo del diferencial de L, el módulo de B y la dirección que les da el producto vectorial. Y la integral del módulo del diferencial de L les da A, que es todo el lado de la espira. Y tendrían la misma de este otro lado cambiado a signo. Acá de vuelta se aplican las reglas de la mano derecha, recuerden poner la corriente sería los dedos apuntando hacia la pantalla, levanten den vuelta para que les quede la palma hacia arriba y cierren para ir hacia la dirección del campo magnético y les va a dar la fuerza en la dirección del eje X. Acá es un comentario, la regla de la mano derecha, que la vamos a llamar como a 3 reglas distintas porque son todas salidas de hacer el producto vectorial con los dedos. Es algo rápido si uno tiene que hacer una cuenta, o si hizo muchas cuentas, y en el camino de hacer todas esas cuentas, se quedó con la duda de si le había quedado la fuerza en la dirección que tenía que hacer, con esa regla verifican. O sea, no significa, si ustedes quieren hacer el producto vectorial, tienen que escribir todos esos vectores en componentes y hacer el producto vectorial. O sea, no es algo... Ahí justo está relativamente fácil hacer también el producto con el determinante. Yo en particular lo único que les digo es que no se equivoquen y siempre usen la mano derecha. Bueno, entonces F les queda expresada de esta forma, y si van a calcular el torque, tienen que hacer R, que es la distancia al eje de giro, y fíjense que el eje de giro es el eje Y en este caso, porque la espira va a rotar respecto de ese eje, vector la fuerza. Y ese R tiene de largo B sobre 2, y cuando calculan, si quieren, el módulo del producto vectorial, es el módulo de los vectores, entonces le queda ahí A por el campo de inducción magnética, por el módulo de R, que es B sobre 2, por el seno que forman los dos vectores, y les va a quedar en J, que eso también lo pueden hacer, ponen las manos en la dirección de R, está un poco más torcido, y lo cierran hacia B, y les queda en J. Igual acá lo que nos interesa es que hay un torque. Tenemos el torque de F, tendríamos el torque total, porque el otro torque vale lo mismo, en módulo y dirección. Vean, si lo resuelven, les va a dar lo mismo. Entonces, tienen 2 veces el torque de F. Y aquí me olvidé el J. No, sí, hoy es un día de olvidarse todo. Acá si lo ponen, se ve que después me arrepentí, acá va en J. Bien, una vez que tenemos esto, definimos el momento dipolar magnético como un vector cuyo módulo es la corriente que circula por la espira, por el área que tiene la espira, y cuya dirección es la dirección del diferencial de área, o sea, la perpendicular a la espira. Este es el momento dipolar magnético. Acá lo hacemos por una espira cuadrada, pero va a ser en general para cualquier espira de forma arbitraria. Entonces, habiendo definido este vector, podemos escribir al torque como el producto vectorial entre este vector y el campo magnético. Si hacemos eso, volvemos a esta expresión. Entonces este mu es el vector naranja que estaba ahí, que cuando empecé a explicarles les dije que era paralelo al diferencial de área, ¿no? Porque está en la dirección de N. Ahora que tenemos ese momento dipolar magnético, podemos saber cuáles son las posiciones de equilibrio, en este caso porque que corresponden a el ángulo 0 y al ángulo pi. ¿Está bien? Cuando el producto vectorial forma un ángulo 0, o sea, los vectores forman un ángulo 0 o un ángulo igual a pi, el producto vectorial les va a dar 0, sea vectores paralelos o antiparalelos, el producto vectorial les da 0. Y acá tienen entre paréntesis que uno es estable y el otro es inestable. Y eso lo pueden ver, en principio, simplemente analizando que si lo ponen con el ángulo 0 entre mu y b, esto significa la espira apoyada sobre el plano XY, entonces el campo magnético es paralelo a mu, y si ustedes lo ponen en esa posición y lo apartan, por ejemplo, para llevarlo a esta posición, que es la que hicimos la cuenta, van a ver que las fuerzas generan un torque que tiende a volverlo a ubicar al plano XY. En cambio, si lo hacen en pi, o sea, giran la espira y les queda el momento magnético para abajo, está bien, en ese valor el torque es 0, pero cualquier apartamiento les va a generar un torque no nulo que las lleva de vuelta, pero a girar toda la espira y ponerla con el momento magnético en la dirección del campo. Así que el valor de pi es inestable y el valor de 0 es el caso de equilibrio estable.
Esa es una forma de verlo, y la otra forma en que lo habíamos visto era ver que el equilibrio estable le correspondía al mínimo de energía. Entonces tenemos que ver cómo calcular la energía. Entonces, la energía la puedo calcular, la diferencia de energía, haciendo la integral del diferencial de trabajo, y acá escribimos el diferencial de trabajo como el trabajo que hace, que hace el torque. ¿Recuerdan que era el módulo del torque por el diferencial de ángulo que te están girando? Entonces, si hacen eso, reemplazan el módulo del torque y lo integran, y lo pueden integrar entre un valor que tenemos que definir como el valor de referencia y un ángulo cualquiera para sacar la energía que tendría esta espira cuando su momento magnético forma un ángulo phi respecto al campo magnético. Entonces resuelven eso y les queda esta expresión. Bien, acá es como la integral del seno es menos el coseno, entonces está invertido la expresión. Bien, y lo que nos queda acá es calcular la referencia, o sea, definir el ángulo de referencia, y lo que se suele hacer es elegirlo en pi sobre 2, o sea que la energía es 0 en pi sobre 2 para el momento, entonces la expresión les queda menos I, el área de la espira por el módulo del campo magnético, por el coseno de phi, que se puede escribir como menos el producto escalar entre el momento magnético y el campo de inducción magnética. Y ahora sí pueden ver, a través de este producto escalar, que es esta expresión que tenemos acá, que el caso de phi igual a 0 es el mínimo de energía, es el valor más chico de energía que podemos tener. Eso, espera. Sí, el valor más chico de energía que podemos tener, y el caso de phi igual a pi es el valor más grande de energía que podemos tener. Bien, entonces es claro que ese valor es inestable. Bueno, este mismo razonamiento hicimos en su momento para el momento dipolar eléctrico con un dipolo. Mirábamos el torque que se le producía en un dipolo, ahora miramos el torque que se le produce en una espira de corriente. Sé que ahora tal vez no les dice tanto por qué lo queremos, pero cuando avancemos en esta clase se van a ir dando cuenta por qué a mí me interesa tanto el momento dipolar magnético. En la energía, para que no te quede la constante, elegís pi sobre 2. Porque es donde el coseno de la referencia te va a dar 0. No, por eso lo elegí. O sea, es la referencia de vuelta. Siempre que hablemos de energía vamos a tener el problema de la referencia, así que siempre tenemos que decidir dónde la queremos elegir, y obviamente uno la elige donde las cuentas sean más fáciles, así que en pi sobre 2 la ponemos en 0 y nos queda bien. Si elegís otra, te va a seguir dando el mínimo en donde tiene que estar el mínimo y el máximo donde tiene que estar el máximo de energía, solamente que te va a dar otro valor porque elegiste otro valor, otra referencia. Vas a tener un valor constante, que acá lo hiciste 0 esa constante. Nada más. Hicimos lo mismo con el dipolar eléctrico, se lo elegimos en el ángulo de pi sobre 2 para que no arrastrara una constante. Bueno, ahora tenemos que ver lo que se llama efecto Hall, que o sea, nosotros sabemos que aplicar un campo magnético sobre cargas en movimiento genera una fuerza sobre esas cargas que tiende a desviarlas de su trayectoria. Entonces, eso lo podemos pensar, bueno, también en los conductores. Estábamos calculando, de hecho, la fuerza sobre los conductores, pero no nos planteamos mucho qué generaba esa desviación de cargas en sí, digamos, qué otros efectos tenía, además de que actuar como una fuerza sobre el conductor, que es la que estábamos calculando recién. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? Entonces lo que tenemos acá es tratar de escribir otro fenómeno que se llama efecto Hall, que tiene en cuenta esa desviación que se produce en el movimiento de cargas que ocurre cuando circula una corriente. Entonces en la figura, lo amarillito que está acá es una sección, es un pedazo de conductor. O sea, está cortado un pedazo, o sea, este conductor puede seguir más en una dirección o en otra. Pero la peculiaridad de este conductor es que es como un planito, es como no es un cilindro, como sería un alambre de los cables de luz, sino que es más bien plano, como una laminita metálica larga. Y por esa laminita hacemos pasar una corriente, y esa corriente que pasa a través del conductor siente la presencia de un campo magnético
que en este dibujo es entrante a la pantalla. Como vamos a estar pensando en un conductor, estamos pensando, y vamos a pensar en las cargas, podemos ver en un análisis que esas cargas son negativas, son los electrones, y que la presencia de ese campo magnético va a generar una fuerza sobre esos electrones que tiende a llevarlos hacia arriba. Veamos, si quieren, la fuerza, ¿qué sería? La carga del electrón, la velocidad de deriva, esa velocidad de la que tanto hablamos cuando hablamos de corriente, esa es la velocidad con la que los electrones se mueven por el conductor, vector, el campo magnético. O sea, estamos viendo la fuerza sobre un electrón. Si quisieran aplicar acá la regla de la mano derecha, tienen que poner la mano apuntando hacia su hombro izquierdo, palma hacia arriba para, palma hacia la pantalla para poder cerrar los dedos hacia donde dan las cruces, o sea, la dirección del campo magnético, y el pulgar les apuntaría hacia abajo. Eso les daría el producto vectorial entre la velocidad de deriva y el campo de inducción magnética. Sin embargo, tienen que recordar además que la carga es negativa, con lo cual la fuerza que calcularon con la regla de la mano derecha correspondía a una carga positiva, entonces la carga negativa, la fuerza la siente hacia arriba. Y ahí sacamos esta fuerza que está apuntando hacia arriba. Bien, que acá de vuelta les puse ejes, que son los que están hechos a mano alzada, y estaría en la dirección de K la fuerza. Eso comienza a producir una acumulación de cargas, de acuerdo a este dibujo, en la parte superior de la laminita metálica. Y esa acumulación de cargas negativas en la parte superior deja un defecto de cargas positivas en la parte inferior. Y eso, ¿qué genera? Un campo eléctrico que apunta hacia arriba. Ese campo eléctrico, ese campo de Hall, está relacionado en realidad con la diferencia de potencial que se establece por esta distribución de cargas. A esa diferencia de potencial se llama voltaje Hall. Entonces, básicamente decimos que la fuerza magnética desvía, mientras las cargas se van moviendo, hacia una acumulación de cargas negativas en la superficie superior, y eso genera un defecto de cargas positivas en la superficie inferior. Eso genera una diferencia de potencial entre la superior y la inferior, que se denomina voltaje Hall. Esa diferencia de potencial va a ir creciendo a medida que las cargas se van acumulando, o se va haciendo más densa la corriente negativa en la superficie. Entonces se acumulan cargas negativas en esta superficie, recuerden, se está moviendo igual. Entonces se genera un campo, ese campo está relacionado con la diferencia H, pero este movimiento en esa dirección se va a detener cuando la fuerza eléctrica sobre las cargas, que se produce debido a la presencia de ese voltaje Hall, se iguala a la fuerza magnética. Es decir, acá estoy calculando la fuerza eléctrica, estoy escribiendo el campo de Hall, que apunta hacia abajo, pero este voltaje Hall, si miran en el dispositivo con el que estamos trabajando, tienen conectado un voltímetro y les da negativo, ¿bien? Tenemos conectado este voltímetro, o el multímetro del que hablábamos el otro día, en función voltímetro, y les pinté de rojo el que sería el terminal rojo, que debería ser el terminal que da positivo si está conectado al lugar de mayor potencial, en este caso da negativo porque está conectado al lugar de menor potencial. Entonces este delta de potencial de Hall es negativo. Esto se va a detener cuando se igualen estos en módulo, acá debería ir un módulo, entonces podemos sacar el módulo del voltaje Hall, teniendo en cuenta, vamos a ponerle módulo a esto, para no confundir, porque cuando lo miren solitos se van a marear. Porque yo acá estoy diciendo que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, de modo que la desviación de cargas cese y ahora la corriente se mueva por el interior en línea, siguiendo la forma del conductor. Entonces, eso ocurre cuando los módulos de las fuerzas son iguales. Si yo le estoy asumiendo que el voltaje Hall que voy a medir es negativo, y acá quiero comparar módulos, tengo que ponerles barras de valor absoluto a esto, porque acá es negativo. Bien, y ahí podemos obtener una relación, o sea, igualamos la fuerza magnética a la eléctrica, y podemos obtener una relación entre el voltaje Hall, que yo puedo medir con un voltímetro, la velocidad de deriva al campo magnético, y esta D sería, que agarro la tableta, sería esta distancia de acá, ¿no?
acá me salté algo que yo calculo que ya a esta altura se manejan, que es que el campo que establecemos ahí en el conductor lo podemos escribir como la diferencia de potencial por la distancia, ¿no? Es casi como que lo estamos escribiendo como un capacitor a esto. Entonces tenemos esta relación. Ahora, la velocidad de deriva yo la puedo escribir en función de la corriente, el número de portadores, la carga de los portadores, acá sería en valor absoluto, por el área del conductor. Bien, entonces, esto es también del modelito que hicimos aquella vez, cuando sacamos una expresión de la corriente en función de la velocidad de deriva. Bueno, ahora lo sacamos. Si el área S es la área de la sección transversal, o sea que lleva dentro este D, porque sería, si esto, o sea, esto obviamente es una laminita, pero no es completamente plana, tiene una sección transversal, acá no se ve, o sea que se la pueden imaginar en realidad con un cierto espesor, entonces sería D por el espesor, sería el área que está entrando en este lugar. Entonces se va a simplificar el D. Eso es lo que viene después. Y ahí ST es el espesor, que vamos a ver si lo escribí. No, no lo escribí, pero lo vamos a poner acá, para que se acuerden que este T es el espesor, porque esto no se lo van a acordar. Bien, y una vez que tienen eso, lo que se define como coeficiente Hall es, fíjense en la expresión, es 1 sobre NE. Entonces son todas cosas medibles, porque yo el conductor que voy a poner, el espesor lo voy a saber, así que T lo sé. El campo magnético, supongamos que es lo que yo conozco, y la corriente es la que yo estoy estableciendo, entonces podría en principio determinar el coeficiente Hall, y conociendo el coeficiente Hall, puedo determinar, por ejemplo, la densidad de portadores de cargas, que en este caso serían de electrones para un material en particular que tengo, o bien, si yo ya tengo establecido el coeficiente Hall para distintos materiales, entonces conozco el coeficiente Hall, el espesor lo puedo medir, la corriente es la que estoy estableciendo yo con una fuente específica, puedo determinar el campo magnético que hay en esa región. O sea que puedo usarlo para hacer un sensor, armar un aparatito que sea un dispositivo que sense el valor del campo magnético, o conociendo el campo magnético puedo determinar para un material en particular el coeficiente Hall, que después me va a servir para aplicarlo. Esto no tiene nada demasiado nuevo, salvo que le prestamos atención a algo más, que obviamente si tengo un cable súper finito, determinar el efecto Hall se nos va a complicar, pero si aplico una lámina que tiene un cierto ancho de, sí voy a poder medir el efecto Hall, voy a poder medir esa diferencia de potencial. Este está arriba, porque es 1 sobre N por E. Bien, acá sería la menos 1. Vamos. Bien, T es el espesor, que acá sería muy finito, entonces no lo veo. D es el ancho de la laminita, así que yo reemplazo el área, se me va a D, me queda solo el espesor, que sería la parte hacia adentro de la pantalla que tengo la laminita, el espesor de la laminita. ¿Qué pasa si los portadores de carga son positivos? O sea, si estamos en algún mecanismo en el cual uno puede imaginarse que lo que se mueven son cargas positivas en el material sólido en lugar de cargas negativas. En vez de electrones, el modelito habla de los huecos que van dejando los electrones, lo que se va moviendo, y eso equivale a un movimiento de cargas positivas. Entonces eso se midió en semiconductores y llevó a analizar primero los mecanismos con los cuales ocurren, pero también analizar el efecto Hall, que nos va a permitir distinguir cuál es el signo del portador que se está moviendo. Entonces ahí abajo tenemos un dibujito idéntico al que teníamos recién, solamente que ahora el que se mueven son los portadores de carga positiva. Y yo les digo que de vuelta la fuerza magnética es hacia arriba y la eléctrica hacia abajo. Entonces analicemos la fuerza magnética porque es la que determina que se constituya el voltaje Hall. ¿Por qué la fuerza magnética está desplazando ahora a las cargas positivas en la misma dirección en que desplazaba en un material
a las cargas negativas, que es lo que me permite que ocurra eso de vuelta. O sea, recién vimos, los electrones iban hacia arriba de esta plaquita, es la misma plaquita, o de la misma no, de otro material, pero estamos aplicando la misma lógica. Entonces aplicamos un campo magnético que está en la misma dirección que aplicábamos recién, pero esta vez una carga positiva, y las cargas positivas tienden una fuerza magnética de vuelta hacia la misma dirección en la que las sentían las negativas, y yo le pregunto por qué, o si se dan cuenta por qué, o cuál es el motivo. Bien, ahí lo contestó uno de los chicos, Matías, que está perfecto, que en el caso de esto, los portadores positivos se mueven en la dirección de la corriente, entonces tienen la velocidad, si bien tienen el signo opuesto a la carga, también la dirección opuesta. Entonces eso genera que las cargas positivas, o sea, existe una densidad mayor de cargas positivas en la superficie superior, y eso implica una densidad mayor de cargas negativas en la inferior, un campo eléctrico hacia abajo y una fuerza eléctrica hacia abajo. O sea que todos los razonamientos que hicimos recién para las cargas negativas las podemos repetir para las positivas, solamente que en este caso la única diferencia es que el delta H que vamos a medir es positivo. Bien, como muestra este tester. Porque ahora el punto rojo, el cable rojo que determina, que debería ser el que uno ubica hacia donde tiene, para que mida positivo, tiene que estar ubicado en el lugar de mayor potencial, está efectivamente en el lugar de mayor potencial. Entonces el signo de voltaje Hall nos permite determinar el signo de los portadores de carga. Bueno, acá está la aclaración que les dije de que está relacionado con el mecanismo de conducción. Bueno, y ahora pasamos a tema nuevo. Hasta acá era todo fuerza magnética, y ese campo que estaba ahí, en el mejor de los casos, lo que podíamos imaginar nosotros es que había algún imán produciéndolo, ¿no? O sea, algunos imanes puestos adecuadamente, con polos de una extensión lo suficientemente grande como para generar campos uniformes, o lo poníamos todo en imanes. Pero en realidad tenemos más opciones para generar esos campos. Esta opción, que fue lo primero que empezó a ver un poco mejor, que en realidad la electricidad y el magnetismo no eran dos fenómenos independientes, sino que estaban relacionados, lo descubrió por un accidente Oester, creo que durante una clase, y vamos a ver más o menos qué es, que es una relación entre las corrientes y el campo magnético. Es la experiencia Oester y es de 1820. Entonces lo que yo tengo acá, que me lo chorrié de algún videíto, porque estuve buscando videitos, es una brújula. Recuerdan que la brújula nos permite determinar dónde estaría el norte, o al menos lo que nos interesa acá es que es sensible a la presencia de un imán. Si yo no tengo nada conectado, fíjense, a ver si, esperen que esto tendría que accionarse, ahí va. Fíjense, cuando conecta, viene hacia acá la aguja, cuando desconecta, están los cables sueltos, vuelve a una posición cualquiera. Acá por ahí tendría que, cuando conecta en dirección contraria va a esa posición. Vamos a parar y volver a ver esto. Volvemos a esto. Entonces tenemos una brújula. Esto lo que me olvidé de contarles es que acá hay un cable enroscado alrededor de la brújula, que está sobremarcado porque ven que es muy finito, si no, no se vería con el vidrio de la brújula. Entonces está marcado arriba. Tienen que mirar solo la parte celestita. Lo demás es una representación. Ahora les cuento qué es lo que están representando las flechas naranjitas. Pero lo celestito es remarcar el cable que está enroscado alrededor de la brújula, y cuyos terminales van a una batería. Y esa batería es como que tiene como unas palanquitas que uno pone los cables ahí, aprieta, y cierra el circuito, suelta y abre el circuito. Y cuando el circuito está abierto, la aguja de la brújula, si le prestan atención, apunta en la dirección, digamos, casi hacia la batería, porque está puesto así la brújula. O sea, ahí estaría apuntando por acción del campo magnético terrestre. Ahora, obviamente, si conseguimos un campo un poco más intenso cerca de la brújula va a estar afectada por ese campo. Entonces, lo que ocurrió es, por ejemplo, que cerramos el circuito, hacemos circular una corriente en la dirección que mostraba la flecha, y la aguja se vino en esta dirección.
Cuando abre el circuito vuelve a la posición original, acá está invirtiendo los cables, lo conecta, esta flechita indica la dirección de la corriente, fíjense que es la aguja de la brújula apunta en aquella dirección, cuando lo desconecta vuelve a la posición original. Y acá tenemos como un bobinado donde las líneas, los puntitos azules son los electrones, o sea, porque el programita del PET les deja ver electrones, y están viendo, dependiendo de hacia dónde ponen la polaridad, pueden ver la generación de un campo magnético cuya polaridad cambia. De esta dirección, por ejemplo, cuando cambian de lado la batería, que eso lo hacen simplemente moviendo la palanquita, cambia el campo magnético, y ese campo magnético no es un campo magnético externo, sino es generado por el circuito. O sea, tanto en esta experiencia como en la anterior, la brújula enroscada por el cablecito, que es la misma lógica que acá, lo que nosotros vemos es que la presencia de esa corriente genera un campo magnético y lo podemos ver a través de la brújula. Entonces ahora estamos agregando, creo que había una pregunta, pero la conclusión que podemos llegar es que ahora las corrientes eléctricas son también fuente del campo de inducción magnética. Es decir, lo que les dije al principio, esta experiencia prueba que hay una relación entre la electricidad y el magnetismo, y es la primera de muchas, también porque vamos a seguir encontrándonos con otras experiencias que van vinculándolos más, y por eso después ustedes van a estudiar una materia que se llama electromagnetismo. No sé si lograron ver en este del PET, ustedes que creo que me dijeron que en general 3, en experimental 3 se la estaban dando para que prueben, búsquenlo en la misma página que están casi todos, fíjense en que esto es barra inventada o Electroman, lo bajan y pueden jugar con el número de vueltas y demás, pero básicamente para que miren que hacer circular corrientes en el bobinadito en estas espiritas unidas, produce un campo magnético. Este campo magnético que está graficando proviene de la corriente que circula. Y recuerden que el PET, por la forma que está diseñado, les muestran estos puntitos azules no les muestran las cargas positivas, sino a los electrones. O sea, la corriente va en la dirección contraria. Eso lo pueden ver mirando cómo tienen conectada la pila. Pero acá lo que importaba era que básicamente hacer circular una corriente generaba un campo magnético, y si volvemos a ver si me deja ver que se vea desde el principio ahí. Si volvemos acá, yo les dije, por ahora no le presten atención a las líneas, a estos dibujitos de flechitas. Esto va a ser la representación de las líneas de campo magnético, generado por la corriente que pasa por el alambrecito. Esta es la corriente que en este caso, conectada así, vimos que generaba un campo magnético que apuntaba en esta dirección. Bueno, tiene que ver con esta circulación que está mostrando del campo magnético. Y cuando lo dábamos vuelta, la corriente apuntaba para allá, y también se daban vuelta los simbolitos. Todo eso lo vamos a ver hoy, calculo, o eventualmente mañana. Bueno, ahí vuelven a ver, ven que esto estaría mostrando la parte de abajo del cable y muestra un campo apuntando para allá, y cuando vuelve a conectar, muestra un campo apuntando, ven, y les da vuelta las líneas de campo, porque dio vuelta la corriente. Bueno, ahora tenemos que justificar todo eso. Tenemos que encontrar una ley que nos permita trabajar con eso y poder explicar lo que acabamos de ver, de cómo es el campo de un alambre recto, de por qué el campo circula en una o en otra dirección alrededor del alambre, cómo calcular los campos producidos por corriente. Obviamente el experimento está bueno, pero necesitamos una ley que nos permita hacer las cuentas. Y esa es la ley de Biot-Savart, que nos determina el campo que genera un elemento de corriente IDL. Acá creo que en la clase pasada les dije también que yo estoy hablando del elemento de corriente todo el tiempo, porque en realidad la corriente no es un vector, entonces el carácter vectorial se lo aplico al diferencial DL, que es un diferencial que va en la dirección en la que se mueve la corriente, sobre el conductor en este caso, y apunta en el sentido de movimiento de la corriente de cargas positivas. Bueno, la ley es esta. Vamos a ver. El diferencial de campo que genera un diferencial de L, ese diferencial de elemento de corriente, sería un puntito acá, o sea, un puntito acá genera
un campo magnético en un punto arbitrario donde yo quiera calcularlo. Entonces, la ecuación que me permite calcularlo es la ley de Biot-Savart. El diferencial de L es el que estábamos hablando, o sea que estamos hablando del diferencial del elemento de corriente, que es I por dL, va vectorial, y tenemos que identificar bien quién es R. El versor R es un versor que va del elemento de corriente y apunta en la dirección y sentido del punto en donde nosotros queremos calcular el campo. Es decir, es un versor que va a apuntar desde el diferencial de L hacia el punto donde queremos calcular el campo. Y R es la distancia del diferencial de L al punto donde quiero calcular el campo. Obviamente vale el principio de superposición, así que si yo quiero calcular el campo de todo este trozo, debería integrar todo este trozo. Entonces tengo que ingeniármelas para escribir el diferencial de L, el versor R y la distancia, todo en función de una misma variable. O sea, tiene la misma lógica que cuando hacíamos el campo por superposición, el campo eléctrico, pero ahora se lo vamos a aplicar al campo de inducción magnética usando esta ley. O sea, tiene la misma lógica, es un poco más difícil porque tenemos que hacer el producto vectorial y entonces tenemos que hacer un poquito más de cuentas, tenemos que identificar mejor todo. Mu0 se llama permeabilidad del vacío y es 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amperio. Y acá están definidos, para que no solo les queden palabras, que R apunta el versor desde el elemento de corriente hacia el punto donde queremos calcular el campo, y R módulo es la distancia entre el elemento de corriente y el punto. Y acá de vuelta desaparece un campo que decae con la distancia al cuadrado. ¿Sí? Si lo ven en la expresión, va a decaer con la distancia de lo que lo produce al cuadrado. Pero tiene la peculiaridad de que el campo siempre va a ser perpendicular a la corriente que lo genera, bien, al elemento de corriente. Es decir, que no vamos a tener un campo que vaya en la dirección de la corriente, o sea, la corriente genera un campo perpendicular a ella. Bien, y eso es consecuencia del producto vectorial. Obviamente, si yo quiero decir que quiero tener el campo en B, tengo que integrar la expresión del diferencial de B. Entonces a veces llamamos ley de Biot-Savart escrito así, en la forma integral o en la parte diferencial. Y les puedo hacer una pregunta, espero que estén despiertos. ¿Qué condición debe cumplirse para que el campo de inducción magnética en un punto sea nulo? ¿Qué debería pasar para que en un punto en particular ustedes midan el campo de inducción magnética y les dé 0? Estamos hablando del campo de inducción magnética generado por una corriente, ¿sí? No hasta ahora veníamos diciendo, no sabemos bien quién genera el campo, ahí hay un campo, capaz que hay un imán, decíamos, ahora decimos capaz que hay una corriente, ahora estamos atacando con más detalle cómo generamos los campos, estamos preocupados por el campo generado por una corriente y bajo qué condiciones, en un punto en particular diríamos que el campo de inducción magnética en ese punto es 0, mirando la ley de Biot-Savart. Que L y R sean paralelos. Claro, y la otra, obviamente, sacando lo trivial de que no haya corriente, el paralelo de... O sea, si no hay corriente, obviamente no vamos a tener campo, al menos es generado por una corriente. Y la otra es que el diferencial de L sea paralelo al R, o sea, que el punto esté ubicado tal que cuando integremos todo, o sea, cuando veamos los diferenciales de L para poder hacer la integral, siempre nos den paralelos al versor que va del diferencial de L al punto. Si, por ejemplo, en un cable recto, de una espira, por ejemplo, el lado de la espira que uno seguiría la línea punteada y va hacia el punto, no estaría generando un campo. Eso creo que tienen ejercicios en la práctica donde les pasan esas cosas, que un lado le da 0 y ese pedacito no contribuye al campo magnético. Ahora que sabemos la ley, lo vamos a empezar a aplicar a distintos casos. Espero que el dibujito de esto me haya quedado bien porque anoche busqué y busqué. Entonces, el primer caso, el típico, es calcular el campo de inducción magnética de una espira circular. Después en la práctica creo que tienen espiras un poquito más elaboradas, pero aprender esta es el primer camino.
La espira tiene el radio R y por ella circula una corriente I, y el primer paso es vamos a calcular el campo que se genera en el centro de la espira. Y antes de calcularlo, ¿qué esperan que les dé el campo magnético en el centro de la espira circular? Ante el silencio seguimos, por ahí alguien tira un dato. Nadie quiere arriesgar, me parece. Bueno, alguien me arriesgó. Gracias. Acá son mucho más cuidadosos. Yo me refería en realidad a ver qué signo les daba o qué dirección. Acá ya ustedes se imaginan que va en una dirección del eje, o sea que no están presuponiendo que les va a dar 0 en el centro, que por ahí es lo que a veces presuponen haciendo una analogía con el campo eléctrico, en el centro de la espira van y dicen da 0 el magnético. Guarda que el magnético no les va a dar 0 en el centro. Pero como son más cuidadosos, ustedes no caen en las trampas que yo les tiro. Bueno, acá tienen un dibujito. ¿Se acuerdan que el otro día, para cuando empecé la clase de magnetismo, les puse una imagen de un imán donde habían tirado limaduras de hierro para ver o darle forma? Las limaduras de hierro se acomodan y dan forma a las líneas de campo. O sea, les permiten ver cómo es la forma de las líneas de campo. Bueno, acá se hace lo mismo, y si estuviéramos en el aula, seguramente hubiera llevado del LEF los aparatitos que nos dejan proyectar estos dibujos, estas experiencias, que simplemente tienen una espira. Esta sería una plaquita, tiran limaduras de hierro, se circula una corriente por esa espira, y las limaduras de hierro se tratan de acomodar para generar más o menos la forma de las líneas de campo. Y si las ven, las líneas de campo parecen ser circunferencias centradas en los lados de la espira, y que se van abriendo, o sea que por el centro, lo que decían recién unos chicos, va a ser paralela al eje. Este dibujito o esta experiencia no nos permite, no es un dibujito, es una experiencia, no nos permite saber hacia dónde van a apuntar específicamente, tampoco sabemos hacia dónde circula la corriente. Pero si lo supiéramos, si yo les mostrara cómo está conectada la espira, tampoco nos serviría demasiado para saber hacia dónde van, porque nos dice cómo son aproximadamente las líneas de campo, no en qué dirección apunta el campo. Entonces tenemos que hacer una cuenta. La espira tiene radio R, circula una corriente I, y vamos por el campo. Vamos a aplicar la ley que recién aprendimos en un punto P que va a estar sobre el eje de la espira. Entonces ahí tenemos un dibujo. Esta sería la espira. Bien, entonces acá pasa el eje X, en este dibujo sería el eje de la espira, pero haber mantenido esos ejes, me parece que no mantuve esos ejes acá. Cualquier cosa lo cambiamos. Pero bueno, este eje sería el eje de la espira, y el diferencial de él está asumiendo que la corriente está circulando en la espira en sentido antihorario. Bien, circula en esta dirección. Entonces tenemos que resolver esta expresión. Vamos a tomar coordenadas cilíndricas, y elijo no nos interesa mucho como hayamos puesto X e Y. Lo que voy a elegir es que esta dirección de acá es θ, así me queda el dl como dl en θ. Esta dirección es θ. Y esta dirección, a ver cómo lo llamé, R' para no confundirme con el R de la ley de Biot-Savart. ¿No está en coordenadas cilíndricas? Sí, pero el X y Y no lo tendría que tener así. Sí, están cilíndricas como lo estoy expresando. Porque vos lo llamás phi a las coordenadas cilíndricas. No, o sea, los ejes X y Z son esos, pero después trabajás con coordenadas cilíndricas, digo. Sí, trabajo con coordenadas cilíndricas. Por eso te digo, o sea, el dibujo lo saqué de alguna parte donde seguramente lo hacían coordenadas cartesianas. Es esa en realidad. Por eso lo tiene dibujado así. Pero yo, como lo quiero llevar más lejos, no lo... Porque viste que los libros, muchos de los libros tipo Selway y demás, evitan las coordenadas cilíndricas y tratan de ir siempre a cartesianas para todo. Nosotros no haremos eso. Qué fea me quedó la Z. Ahí le puse los ejes con los que voy a trabajar yo. Bien, R θ. Entonces acá está Z. Bien, entonces, coordenada prima tenemos diferencial de L va en θ, R,
que es el de la distancia, es el radio de la espira, y el versor R está en menos la dirección del versor R de las coordenadas cilíndricas. Entonces, escribiendo eso en la expresión, el campo en el punto P, que sería el 0, 0, 0, sería reemplazar dl por dl en tita, y R versor por menos R' versor. Le puse prima a esto, como les dije, para distinguirlo con los R's que aparecen en la ley de Biot-Savart, y esta distancia es el radio de la espira al cuadrado. Hacemos el producto vectorial y saco todas las constantes para afuera, obviamente, hago el producto vectorial que me queda en K, y me quedaría solo la integral del diferencial de L, que a lo largo de toda la espira, que nos da 2pi por R, que es la longitud de la espira. Entonces esto sería el campo en el centro de la espira, que claramente no es nulo. Acá es como que es el caso más sencillo para hacer la cuenta, porque se ve bastante fácil todos los vectores. O sea, no tienen componentes, el producto escalar es de una. ¿Esto lo pudieron seguir? Yo calculo que sí, pero pregunto por las dudas. Bien, entonces, vamos al caso que sigue. Bueno, ¿qué pasa si ahora el punto que nos interesa no está sobre el centro de la espira? O sea, yo tengo que calcular el campo, pero en un punto P sobre el eje. Entonces tengo de vuelta la misma espira, pero ahora el versor que aparece en la ley de Biot-Savart, tengo que escribir en componentes. Vamos a volver a poner los ejes. Entonces tenemos que empezar a escribir, esto está en Z. Bueno, acá lo llamé tita prima a esto, simplemente para distinguir que en el dibujo le pusieron, bueno, esto sería acá. En el dibujo, fíjense en que le pusieron tita al ángulo que forma el vector R, que va del elemento de corriente al punto donde quiero calcular el campo, con el eje Z. Entonces, para distinguirlo, usé coordenadas primadas. Entonces, el diferencial de L me vuelve a dar en la dirección tangente, pero bueno, acá lo escribo como R tita prima, donde tita prima yo lo puedo medir respecto, por ejemplo, esto lo podía medir, si este fuera el eje X, tita prima podría ser este. Horrible, me quedan los dibujos. Entonces, R diferencial de tita prima me da el espesor de esto, en la dirección de tita prima, en la dirección tangente. La distancia del elemento de corriente al punto es la hipotenusa del triángulo rectángulo que forman el radio de la espira y la coordenada del punto donde quiero calcular el campo. Y el R versor, que es el vector que apunta desde el diferencial de corriente, del elemento de corriente, hacia el punto, lo puedo escribir como menos el seno de tita en la dirección radial y el coseno de tita en la dirección de z. Entonces ahora vuelvo a la ley de Biot-Savart y reemplazo todas esas cosas en la ley. Y resuelvo los productos vectoriales. Y acá estoy integrando al diferencial de tita prima entre 0 y 2pi. Entonces, la expresión, al tener componentes en el reversor, me quedan dos expresiones. Una para la dirección K del campo y otra para la dirección R'. Y acá es donde se pueden hacer dos cosas. Una, acá, esto de acá es... Les está faltando en esta expresión, ahora se la acomodo. Acá es esto. Falta el B. Esto es diferencial de B en la dirección de R'. Fíjense en que si nosotros miramos la parte que corresponde a la dirección de R', si yo tengo un elemento de corriente, la parte que corresponde a R' está en esta dirección. Ahora, si tomo un elemento de corriente por acá abajo, me va a dar en esta dirección. Es decir, que por cada elemento de corriente en un lado de la espira voy a tener un opuesto en sentido contrario, por lo mismo que nos pasaba hoy cuando calculábamos la fuerza, por el diferencial de L está apuntando ahora en esta dirección, entonces nos va a dar un diferencial de B en la dirección de R' dado vuelta. Entonces,
ese análisis normalmente se hace para descartar a esta componente. O sea, ni siquiera la plantean en muchos libros, directamente dicen que la única que va a contribuir es la parte que les queda en K, entonces la segunda parte da 0. La otra cosa que pueden hacer es plantearlo así general y darse cuenta que cuando tienen que resolver esta integral y tienen que hacer la integral a lo largo de toda la espira, tienen que reescribir al R' en función del ángulo θ' que forma ese pedacito con los ejes x, y hacer la integral en los ejes x, y en el plano de la espira. Y eso les va a dar 0 cuando lo hagan entre 0 y 2π. O sea, esta integral, si la resuelven, les da 0. Pero para hacerla, lo que tienen que recordar es escribir esto en componentes. Bien, si lo hacen eso, esta integral les va a dar 0 y les va a sobrevivir solo la integral que les da el campo en la dirección del eje de la espira. Solo les sobrevive esta. Si no, la otra es directamente analizar eso de simetría y decir que por cada elemento que está acá tengo un opuesto que les da un campo en esta dirección, así que no vamos a descartamos las componentes que en esta dirección y solo me importa la parte que me da el campo en Z. Cualquiera de las dos opciones está bien. Yo se lo hice más explícito para que vean que esa componente se va. Bueno, si hacen eso, se quedan ahora con la que vale, sacan el R, sacan el seno de θ, porque ven que este ángulo θ no depende del punto en el que ustedes estén midiendo el diferencial de L, así que sale también, no depende de θ'P, y tengo que integrar el diferencial de θ' que nos da 2π. Entonces, finalmente me queda el campo expresado de esta forma. Pero podemos seguir un poco más y deshacernos de este ángulo θ, dejar todo en función del radio de la espira y la coordenada del punto, viendo que el seno de θ es R sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Entonces, si reemplazan el seno de θ en la expresión que tuvieron, el campo sobre el eje les queda expresado de esta forma. Y bueno, si no está sobre el eje, la cosa es un poquito más complicada. Acá lo que les acabo de hacer aparecer es una representación de medio lo que vimos con las limaduras de hierro. Acá mucho no se ve, pero ahora se los hago, si me da bolilla el programa, aparecen, ahí aparecieron. Fíjense, acá sería, este dibujito, o sea, tiene un punto acá que indica que la corriente está viniendo hacia nosotros, y una cruz que dice que por acá está saliendo, es decir que la corriente va por este lado. Como está medio chiquito no se ve, así que se lo remarqué. Y eso les da les va dando el campo. Si prestan atención, el que acabamos de calcular estaría siendo esta línea de acá. Que obviamente esta expresión tiende a la que calculamos hace un rato, cuando nos ubicamos en el 0. Si hacen la cuenta van a ver que nos da lo que calculamos hace un ratito. Poniendo z igual a 0 nos da la misma expresión. Pero la otra era linda para empezar a aplicar la ley. Y obviamente si uno quisiera calcular fuera del eje de la espira, bueno, es un poco más complicada hacer la cuenta. Se puede hacer, pero es más complicada. Y el eje tiene, al ser un eje de simetría de la espira, tiene la ventaja de que uno puede calcular el campo magnético todo a lo largo del eje, como lo acabamos de hacer, algo que no podríamos hacer si nos apartamos del eje e intentamos calcular en cualquier punto de acá, lo tendríamos que hacer punto a punto, no lo podemos hacer sobre todo una línea de esta. Pero sí sobre el eje sí se puede calcular. Y nos podemos preguntar qué pasa si esta espira, que hasta ahora era un arito de corriente, en realidad tiene n vueltas. ¿Qué esperan que pase si tiene n vueltas? Una cosa de este estilo. Fíjense, ahí tenemos una espira que está armada con muchas vueltas, y ¿qué pueden decir que pasa? Mirando eso, las limaduras de hierro. ¿Y cómo deberías quedarles el campo? Se intensifica, claro. ¿Y cómo se intensifica? ¿Cómo lo calcularías ese caso? Acá se ven claramente que inclusive se ve mucho mejor las líneas de campo que como se veía en la espirita que teníamos recién. Es mayor el campo, estamos todos de acuerdo, está buenísimo, se dieron cuenta. Claro, y acá lo que están viendo es que si tengo n espiras, si yo pusiera el n acá, o sea, tienen que ver que si tengo n espiras, tengo n veces lo que hice recién para una espira. ¿Está bien? Entonces están viendo, si lo pongo dentro de la integral, cuando hago la integral entre 0 y pi, tendría que hacerlo entre 0 y n veces 2pi. Bien. Si quisiera pensarlo, todas las vueltas que tendría que dar para constituir esa espira. Y si no, lo que uno hace normalmente en esta cuenta es decir, calculo el campo de una espira y lo multiplico por n,
porque, porque tiene n vueltas. Entonces el campo final que me va a quedar tiene esta expresión. Es el mismo que acabamos de calcular, pero multiplicado por n, que creo que era la conclusión a la que llegaron. O sea, las cosas son, ¿se intensifica el campo? Sí, porque tengo n veces el campo que tenía para una sola espira. Y eso se ve en el dibujo porque se ven muchísimo más claras las líneas de campo. ¿Cómo me sale ese n? Y bueno, si lo quisiéramos hacer formalmente, yo tengo que integrar el diferencial de L entre 0 y n veces 2pi, porque doy n veces vueltas, entonces ese diferencial de L es n veces el 2pi. Entonces de ahí les aparece el n que necesitan. Esto de multiplicar por n cuando tienen n espiras, si están chatitas así, es muy común, ténganlo en cuenta porque les va a aparecer varias veces. O sea, presten atención que tienen que, si les dan espira de n vueltas, que no se queden con solo calcular el de la espira y seguimos adelante. Bueno, vamos entonces a n espiras, pero ahora las n espiras no están como en el dibujito anterior, todas pegaditas, sino que las tenemos distribuidas así. Hay una pregunta que supongo que es del anterior, que me preguntan si es para un punto fuera de la espira. Supongamos que las espiras están hechas muy, muy finitas y que el espesor de ese bobinadito es despreciable respecto o sea, están apretaditas, entonces el espesor del bobinado es despreciable respecto al radio de las espiras. Entonces ahí lo podemos multiplicar por n. Si no están tan apretaditas y estamos yendo más a un caso intermedio con respecto a este, que tenemos las espiras, pero ahí están distribuidas a lo largo, entonces el campo se parece más a la expresión de esto. O sea, sería como tomar, por ejemplo, si no las tenemos apretaditas y podemos despreciar el ancho del bobinado, miren, si me deja volver se los muestro a qué me refiero. O sea, lo que yo digo es, bueno, acá justo no, en este dibujo no estaría haciendo, pero bueno, suponiendo que el radio de esta espira o el diámetro es mucho mayor que este espesor, ahí pueden hacerlo del n. Si eso no es así, si ustedes van a considerar este ancho en el que están armadas las espiras, no lo desprecian frente al radio, y bueno, están yendo a un caso como intermedio con este, van a tener que ver cómo contribuye cada una de esas espiras en ese punto, midiendo la distancia de la espira al punto donde queremos calcular el campo. Obviamente, si ustedes están muy lejos de este bobinado, están por acá, y por ahí pueden, esa distancia que puede cambiar de respecto de una espira acá a una espira acá, no es tan importante. Pero si están cerca de la espira, por ahí van a tener que tener en cuenta que una espira está un poquito más atrás y una un poco más adelante del punto. Eso en general en los problemas que ustedes tienen no lo tienen que ver, o sea, en general tienen espiras que son, cuando les dicen n vueltas, son alambrecitos finitos, súper achataditos, tales que uno desprecia este ancho frente al radio. Bien. O están en esta situación que se llama solenoide, que son muchas espiras, pero que están como, se puede armar por, bueno, acá justo se armó, que esto es una placa de plástico y hacen agujeritos y lo arman, pero si no, los solenoides en general los puedes armar tomando un tubo de plástico o algo así, enroscando un alambre, de modo que les quede algo cilíndrico, o sea, un conjunto de espiras, pero que no quedan todas comprimidas, no podemos despreciar el ancho del solenoide frente al radio. Bien, tenemos esta situación, no lo podemos despreciar. Y la característica del solenoide es en general cómo es el campo en su interior. Acá tienen que ver, acá hay que ser más imaginativo para verlo a través de esto. En general, fíjense que las líneas de campo adentro son bastante paralelas al eje del solenoide. Nosotros ahora nos vamos a concentrar solo en el eje, y se ven que las limaduras de hierro se alinearon ahí. Fíjense que acá empieza a parecerse más a lo que se ve cuando salimos de una espira, y ven acá, cuando entramos, pero fíjense en que acá las limaduras de hierro casi no tienen forma.
están como, casi como, bueno, acá no las presten mucho la atención porque justo están estos cables que las alteran, pero si miran por este lado, que no están, estamos lejos de estos cables, ven que están como espolvoreados las limaduras de hierro y casi no dan forma. Y eso es una de las características de los solenoides, de que tienen en su interior un campo magnético bastante uniforme, como muestran las limaduras de hierro, y en el exterior, salvo cerca de los bordes, uno lo considera cero. Eso igual lo vamos a trabajar un poco mejor mañana de vuelta, pero está bueno presentarlo ahora que estamos viendo espiras, que hacemos con algo así, que también son espiras, pero armadas de otra forma. Y vamos a ver otro más, que es armar eso, pero haciendo una dona, ¿no? Esto de acá lo cierran y hacen una dona, se llama toroide. Ese lo vamos a ver mañana. Entonces, ¿cómo pienso esto? Como un conjunto de espiras coaxiales conectadas y le aplico el principio de superposición. Utilizo coordenadas cilíndricas y elijo el eje Z en la dirección del eje del solenoide. Y me voy a poner el origen en el centro del solenoide, porque total puedo poner el origen del eje Z donde yo quiera. Entonces, si lo considero como un conjunto de espiras todas conectadas, entonces tomo el campo de una espira y después tengo que ver cuántas espiras tengo en un diferencial. O sea que, entonces, en un diferencial de Z, supongamos una longitud de este tamaño, yo puedo tener, si el solenoide tiene una longitud n, L y un número de espiras n, yo en total tengo por unidad de longitud n sobre L espiras. Entonces, si a n sobre L lo multiplico el diferencial de Z, me da el número de espiras que tengo en ese diferencial de Z. Y si lo multiplico por la corriente, me va a dar un poco la corriente proporcional que yo tengo en esa región. Entonces, esto de diferencial de campo está tomando el campo de una espira por el número de espiras o el número de espiras por la corriente que tengo en un diferencial de Z. Y tengo que integrar esa expresión. Entonces la voy a integrar, como yo puse mis ejes coordenados en el centro, lo voy a integrar entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Acá supónganse que acá tengo el R, ahí el centro, el teta, prima, porque así no nos equivocamos, y acá va Z. Entonces tenemos que hacer esa integral, y lo hacemos entre menos L sobre 2 y L sobre 2 porque elegí estar en el centro del solenoide. Saco todo lo que no dependa. Y presten atención a una cosa, claro, y no me di cuenta. Perdonen, me salté algo muy importante, pues yo les dije es el campo de una espira por la cantidad de espiras que tengo en el diferencial de Z, pero lo que me queda es ver que el campo de la espira yo lo tengo que evaluar en un punto, por ejemplo acá, ese punto sería el Z donde yo quiero calcular el campo de la espira, y Z' puede ser, por ejemplo, la posición de esta espira. Entonces, si yo quiero ver el efecto de esta espira en el punto donde yo quiero calcular el campo, que está ahí, tengo que hacer Z menos Z'. ¿Sí? Z es la posición del punto donde yo quiero calcular el campo y Z' es la posición de la espira que estoy considerando para hacer la cuenta, y tengo que integrar en un diferente, lo tomo o de las espiras que estoy tomando que están dentro del diferencial de Z', y ese diferencial centrado en Z', y hago la cuenta. Entonces tengo que hacer esta integral es un poquito más fea de resolver, pero se resuelve, sacamos todas las constantes para que no nos molestan, y nos queda una integral del diferencial de Z', en Z'. Esta integral tiene como resultado, no la voy a resolver toda acá, esta expresión. Bien, que es esta expresión calculada en los límites de integración entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Bueno, pero esto sería el caso más general, donde el punto sobre el eje del solenoide está ubicado en alguna posición Z cualquiera. Entonces uno hace la cuenta y tiene el campo sobre ese eje en cualquier posición, incluyendo fuera. Bien, porque estoy sumando el efecto de todas las espiras en un punto que está sobre el eje de las espiras. O sea, puede estar adentro como afuera. Yo estoy integrando
sí, la presencia de espiras hasta donde están, por eso estoy integrando desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. La pregunta es si esto les resultó muy confuso. Estoy siguiendo un procedimiento que es parecido al que hicimos en su momento con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que lo hicimos medio distinto? Pero dijimos, bueno, teníamos una espirita y mirábamos el campo eléctrico en distintos puntos y después decíamos, bueno, si quiero un disco, en realidad no era una espirita, la llamábamos anillo, porque ahí no había corrientes. Entonces yo decía, bueno, si tengo un anillo es esto, y bueno, si quiero saber el efecto de un disco, sumo anillo. Acá estoy diciendo, si tengo una espira de corriente, tengo un tal campo, y si quiero saber el efecto de muchas espiras de corriente, en un caso, si están aplastadas, es la cuenta que fue súper sencilla, que hicimos al final de la hojita anterior, y cuando decimos no están tan aplastadas, están estiradas, y forman un solenoide, y bueno, ahí tengo que decir, bueno, tengo que sumar la contribución de cada una de esas espiras, que está a una cierta distancia, z menos z', de la posición donde yo quiero calcular el campo, que es sobre el eje, entonces tengo que integrar la contribución de esas espiras. Entonces digo, bueno, y en un diferencial de z, ¿cuántas espiras tengo contribuyendo? Entonces ese es el término que se agrega al campo de una espira, y el z menos z' tiene que ver con medir la distancia de la espira al punto donde quiero calcular. Y después es resolver la integral. Lo que sigue es resolver la integral. Y la integración, cuando los límites de integración es lo otro relevante físicamente, porque yo tengo que integrar las espiras desde el inicio hasta el final del solenoide, no puedes integrar por fuera. Entonces ahí tengo para un solenoide de n espiras, radio R y longitud L, el campo. No, se ve bastante feo, por eso capaz que están todos calladitos. Lo que vamos a suponer es que el solenoide es infinito, tiene n espiras, vamos a suponer que el n era grande, pero por unidad de longitud, y este L no iría. Vamos a tachar el L antes que... No, me quedó del corte y pegue de... Como les dije, la terminé muy tarde anoche y no vi cómo había quedado. Sí, la integral es grandecita y fea. Sí. Pero bueno, o sea, eso, ahí ya es matemática. O sea, tienen que... Acá el objetivo es que se den cuenta cómo uno aplica la ley de Biot y Sabat, y que puede aplicar el principio de superposición, o sea que si resolvió algo que le sirve, le puede servir para algo más avanzado. Entonces, si yo sé el campo de una espira, sé el campo de un bobinado chatito de n espiras, y puedo usarlo para calcular el campo de un solenoide, que es un bobinado, pero más alargado. Y ahora si supongo, el caso así hipotético de que el solenoide sea muy largo, acá lo llamamos infinito, porque vieron que nuestros modelos siempre hablan de infinito, en realidad tendríamos que pensar que la longitud del solenoide es mucho más grande que el radio del solenoide, y ahí sería como el solenoide infinito, para nosotros, sería modelar ese solenoide largo como un solenoide infinito, que tiene radio R y n espiras, y ahora como estoy hablando de infinito, entonces ahí Sn pasa a ser una densidad de espiras del solenoide. Ahora miremos cómo me quedó esto. Volvemos al campo que teníamos hoy. Fíjense que ahora, si este es en espiras por unidad de longitud, el L no aparece, porque el N sobre L sería el número de espiras. Y tomamos la expresión de antes, pero tenemos que ver, si el solenoide es infinito, que L está tendiendo a infinito, entonces esa expresión la tenemos que tomar en un límite para L tendiendo a infinito. Acá debería aparecer un límite, que no aparece, por hacer corte y pegue. L es muy grande, lo que hago, o sea, si voy a tomar este límite, para L es muy grande, L tendiendo a infinito, lo que hago es aproximar estas expresiones que están acá, despreciar el R cuadrado frente al L cuadrado sobre 2. Entonces esta expresión de acá, fíjense en que me queda el signo de Z más L sobre 2. ¿Por qué digo el signo? Porque cuando yo desprecio el R cuadrado frente a esta expresión, porque el L tiende a infinito, me queda la raíz cuadrada de Z más L sobre 2 al cuadrado, y esto me da el módulo de Z más L sobre 2. Esto me da positivo, entonces me queda arriba de esto dependiendo del signo que me dé esta cuenta, porque yo en principio puedo estar en el dibujito que teníamos hoy, ubicado respecto del centro en un Z positivo, podría estar atrás.
Bien. Y hago lo mismo, pero para el otro caso. Y cuando reemplazo ahí, fíjense que como L es mucho mayor que Z, el signo de esto es positivo y el signo de esto es negativo, o sea que esto me quedaría 1 menos 1, que nos da 2. Y la expresión me da mu 0 y n, y la L no va, perdón, la saqué arriba y la tengo que sacar acá. No sé si esto los mareó o se entendió. O sea, estoy asumiendo que el solenoide es infinito, en realidad lo puedo suponer que es, o sea, lo tengo que hacer tender a algo muy grande, en la longitud del solenoide, entonces lo puedo pensar infinito o muy grande, y voy a calcular el campo sobre el eje, que va a ser lo único que nos queda en realidad, porque al hacer esto más largo, la región donde no hay efectos fuera del solenoide es cada vez más extendida, o sea, no voy a ver casi campo, salvo en el interior. Entonces tengo que hacer el límite para L tendiendo a infinito. Acá es el número de espiras por unidad de longitud, ¿bien? O sea, lo que yo puedo pensar es que estoy teniendo un solenoide largo y yo les digo cuántas espiras pongo por unidad de longitud, y voy sumando conforme aumento la longitud. O sea que el número de espiras por unidad de longitud es un número finito. Y tomo la expresión que tenía hoy, reemplazo n por, que sería el número de espiras por unidad de longitud, y tengo que tomar el límite para L tendiendo a infinito. Puedo ver que las expresiones tienden al signo de z más L sobre 2, z menos L sobre 2, y ahí me queda el campo de un solenoide infinito. Esto por ahí, como que me quedó el intermedio entre dos cosas. Me quedó entre la lógica de un solenoide que tenía una larga longitud, pero muy larga, y el solenoide infinito. Por eso me quedó medio raro la expresión. Si es infinito, me queda esto, y si tiene una larga longitud, me podría quedar dividido sobre L, y entonces no necesariamente desprecio los L's de acá. Pero sé que L va a ser más grande que Z en general, entonces puedo quedarme con los signos. Pero tendría que estar dentro del solenoide en ese caso. Tendría que asegurarme estar dentro del solenoide. Bueno, lo último que nos queda, que no vamos a hacer todo porque es largo, les voy a mostrar solo un pedacito. ¿Cómo sería el campo de un alambre? Alrededor del alambre. Entonces acá tienen de vuelta el típico dibujito que les consigo, que tienen un alambre que está conectado a alguna parte, por este alambre va a circular una corriente, y le tiraron limaduras de hierro, y nos preguntamos cómo son las líneas de campo de inducción magnética de este alambre que es recto y fino. Bien, ahora no tenemos una espirita, tenemos un alambre recto y fino. ¿Cómo son las líneas de campo? Por lo que se ve circular, sí, son circunferencias centradas en el alambre. Esto es lo que se ve. Ahora, para dónde circulan y demás, tenemos que empezar a trabajar. Pero acá podemos hacer una introducción y analizar un poco cómo es la simetría de estas cosas, porque este campo tiene simetría. El anterior también lo tenía, y mañana la vamos a analizar mejor, pero vamos a centrarnos un poquito en esta. Y el alambre fino viene apareciendo todo el tiempo. Lo tenemos el alambre fino, lo tenemos, respondo al que ya hablamos del alambre fino. Sí, lo tuvimos al alambre fino cuando empezamos, o sea, lo tuvimos al alambre fino para calcular campo eléctrico cuando las cargas estaban quietas en electrostática, lo tuvimos cuando calculamos corrientes estacionarias, o sea, corrientes generadas por baterías en la parte de circuitos. Y ahora lo tenemos, o sea, la mayoría de los problemas que estábamos resolviendo veíamos la fuerza sobre un alambre, por ejemplo, fino. Lo estuvimos viendo. Ahora lo que estamos preocupados, la diferencia ahora es que no vamos ni por el campo eléctrico, ni la fuerza sobre el alambre, ni nos centramos en la corriente. Estamos viendo el campo magnético que genera el alambre fino. Que rotar sobre sí mismo al alambre no les va a alterar el campo. Entonces, hacer un giro así no les va a alterar el campo. Sobre el eje perpendicular al alambre, una rotación de pi, o sea, si toman un eje perpendicular al alambre, por ejemplo, agarran el R acá, y lo giran al alambre sobre sí mismo, respecto de este eje, entonces lo están dando vuelta, básicamente. Entonces la corriente que iba para arriba, si iba para arriba, ahora va para abajo. Eso nos tiene que alterar el campo. ¿Entienden?
el campo se va a invertir. De hecho, en la experiencia Webster, que podemos suponer que teníamos un alambre fino alrededor de la brújula, cuando cambiamos la dirección de la corriente, cambió la brújula, apuntó para otro lado. Entonces es claro que el campo magnético cambia su sentido, no la dirección, pero sí su sentido, cuando uno cambia la dirección en la que se están moviendo las cargas, el sentido también de que está moviendo las cargas. Entonces, como si el campo tuviera componente radial, no cambiaría, eso contradice esa simetría, así que no puede tener componente radial. Entonces, si tenemos un campo, en el mejor de los casos, estaría en la dirección tangente, como estamos viendo el dibujo de las limaduras de hierro, o en la dirección Z, que acá con el dispositivo que tenemos no podemos medirlo, en principio. Pero la ley de Biot-Savart nos da algo más, que recuerdan que dijimos, que yo se los pregunté y todos me lo contestaron, todos los que estaban despiertos, me contestaron en ese momento que nos daba cero el campo si el elemento de corriente, el diferencial de L, era paralelo al R. Así que, como el diferencial de L va sobre el cable, no puede haber campo sobre el cable, porque cualquier punto en donde nosotros quisiéramos calcular sobre el cable, tendría un R al diferencial de L paralelo al diferencial de L. Con lo cual, no va a tener una componente en la dirección Z. Así que lo único que nos vamos a tener que preocupar acá es que el campo tiene componente, en fin. Bueno, ya nos pasamos. Capaz que nos echan, no sé. Por lo menos sabemos qué le pasó al campo. La cuenta es un poquito más larga. Mañana la calculamos. Aparte, por ahí está bueno que lo veamos mañana porque la vamos a hacer con Biot-Savart, pero después la vamos a hacer con Ampère. Y pronto hicimos algunas consideraciones de simetría que nos terminan diciendo que el campo magnético de ese alambre es como muestra ese dibujito, tangente a circunferencias concéntricas en el alambre. No tiene componentes en Z, porque no puede ser paralelo, no puede tener una componente en la dirección de la corriente, y tampoco tiene, tampoco depende de la parte angular. Así que después vamos a hacer unas cuentas y vamos a ver qué expresiones tenemos, si el alambre es finito, y después a qué nos va la expresión cuando el alambre es infinito. Eso lo vemos mañana.